Podcastidae, la familia de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, te ofrece este programa. Estás escuchando Mentes Covalentes, tu podcast de química y neurociencia, con Hugo Quintela y Clara García. Bienvenidos al episodio 9, donde vamos a hablar del plomo. Pero antes de empezar, el programa de hoy está patrocinado por Nabla Differential Wear, tu tienda friki de moda y ciencia. Así que, si sois unos frikis de la ciencia, pues os recomiendo que os paséis por su página web www.nablashop.com porque tienen unos diseños chulísimos, ¿verdad, Hugo? Sí, tienen diseños muy guapos y yo, por ejemplo, hoy quiero hacer una mención a esta que está inspirada, yo diría, en el diseño de los Ramones. Sí. No sé si sabéis que es así, circulitos y bueno. Y la gente que no sepa mucho de ciencia, que no se avergüence de llevar esta camiseta, porque si os fijáis, la gente que lleva la camiseta con el símbolo Ramones tampoco sabe quiénes son. Así que compradlas, ¿no? Sí, echad un vistazo que tienen camisetas, delantales, bolsas, de todo. Y bueno, sin más dilación, vamos a empezar el capítulo de hoy, que como he dicho, vamos a hablar del plomo. Así que bueno, creo que lo mejor es que tú, Hugo, que eres químico, nos empieces a contar un poco sobre este elemento, el plomo. Cuéntanos. Gracias, Clara, por tener en cuenta que soy químico. Bueno, pues seguir recordando. A ver, el uso humano del plomo tiene ya mucho tiempo y de hecho es de los metales que se conocen desde hace más años. Se calcula, la verdad es que es una franja bastante amplia, pero que se conoce desde hace entre 6.000 o 9.000 años, ¿no? Y es uno de los 7 metales que se conocen desde la antigüedad, junto con el oro, la plata, el cobre, el hierro, el estaño y el mercurio. Entonces, quizá quepa preguntarse por qué se conoció el plomo antes que el hierro, por ejemplo. Y es que el plomo era pues muy fácil de extraer de fuentes naturales, ¿no? Los minerales que tenían plomo pues se podían calentar a temperaturas relativamente bajas y de ello se podía extraer el plomo. Vale. Y tenemos que saber también que el plomo tiene un punto de fusión muy bajo y esto también pues contribuye a que fuera utilizado antes, porque era mucho más fácil de trabajar, porque si lo calientas a 324 grados, pues ya se te funde. O sea que, vamos, lo pones encima de un fuego y ya está. Ya lo consigues fundir. Sin embargo, si querías trabajar el cobre, por ejemplo, necesitabas llegar a 1085 grados, cosa que ya no es trivial, y con el hierro ya era un follón, porque tenías que llegar a 1500 y pico grados. Entonces, para eso hacían falta hornos ya, pues que a ti y a mí no se nos iba a ocurrir cómo hacerlos. O sea, eso... Pues no. Claro. A mí hay que hacer ahí no. unas chimeneas, aportarle un fuelle y no sé qué movidas. O sea que no es trivial. Bueno, pues por eso el plomo pues se conocía de antes y se trabajó antes. Entonces, a nivel de las personas y de los seres vivos, el plomo no vale para nada. Vale, siento desilusionaros. Bueno, no sé si la verdad es que no es que haya hecho un chequeo de otros organismos, pero bueno. Ah, bueno, te iba a decir, no, en el ser humano no, al menos no. No sé si Sí, hay algún organismo... Porque luego hay crustáceos que utilizan metales raros que nosotros no sé si utilizaremos para cosas. Pero bueno, el plomo me sorprendería. La cuestión es que es un poco curioso, ¿no? Porque la verdad es que hay bastante plomo en la Tierra, no es un elemento que sea especialmente escaso. Y entonces es curioso que, bueno, ningún organismo se le haya ocurrido utilizarlo. Y entonces, como no vale para nada... De hecho, lo único que para lo que vale es para intoxicarnos, ¿vale? Y de hecho se va acumulando lentamente en el cuerpo, sobre todo en los huesos. Y tarda muchos años en eliminarse, entre 19 y 30. Así que cuidadito con el plomo. Sí, de hecho eso es lo que luego yo explicaré, todos los efectos perjudiciales de la toxicidad del plomo. Así que es verdad, no nos sirve y solo nos hace daño. Pero bueno, ahí está, ¿no? Ahí está en la Tierra. Ahí está, hay que quererlo, al final. Algo hay que hacer con él. Pero eso, normalmente yo cito, bueno, normalmente, no sé si en este programa lo he hecho alguna vez, pero citar a Paracelso diciendo que no hay venenos, hay dosis. O sea que si tomas bastante poco de cualquier cosa, pues no te hará mal. Supongo que es verdad, pero en el caso del plomo no hay ningún nivel que se considere... Exacto. Pero bueno. Que se considere que estás a salvo, que bueno, si con este poquito, no. Pero bueno, igual si hablamos de una, ¿sabes?, millonésima de picogramo, pues seguramente no ya, pasa. homeopatía de plomo, pues... Exacto, si hablamos de homeopatía de plomo, vamos a estar sanos.
Bueno, entonces, ¿dónde está el plomo, no? Hablé antes de los minerales de plomo. Pues los principales minerales en los que se encuentra son la galena, que es el sulfuro de plomo, o sea, PbS, sulfuro, azufre. Y otro mineral común es la anglesita, que es el sulfato de plomo, de nuevo azufre, pero esta vez oxidado, sulfato. Y después tenemos el carbonato de plomo o el óxido de plomo. Vale, y esto está repartido pues así por toda la Tierra. De hecho, ya hablamos del uso de los óxidos de plomo para pinturas en el capítulo 2 de los tintes y los pigmentos. Porque hay distintos óxidos de plomo y tienen colores que van del amarillo intenso al rojo intenso. Entonces se usaban para pintar, para colores. Claro, que de hecho Van Gogh usaba estos colores. El amarillo llevaba plomo. Sí, Van Gogh le daba el plomo. Era un auténtico fan del plomo. Vale, y eso en la naturaleza. Y como digo, está en muchos sitios, pero sin embargo, y por suerte para todos, a pesar de que es bastante frecuente, la concentración en aguas naturales es más baja de lo que cabría esperar, pese a su ubicuidad. Vale, y esto se debe a que hay otros componentes minerales en las aguas, ¿no? Como por ejemplo los óxidos de aluminio y componentes de las arcillas que, digamos, lo secuestran y entonces no permite que esté solubilizado. Quién sabe, quizá nos estén salvando la vida las arcillas. Oye, no pues sé. sí, ¿no? Que mejor para nosotros. Oye. Y para los organismos vivos en general. Dios las bendiga a las arcillas. Vale. Totalmente. Bueno, la cuestión, que para el mundo occidental quien llevó el plomo a la cumbre absoluta fueron los romanos, ¿vale? Como pasa de costumbre con estas cosas. Porque para ellos el plomo era como el plástico, ¿vale? O sea, lo usaban para todo, porque como ya dijimos es fácil de trabajar y se encuentra en muchos sitios. Ellos lo llamaron plumbum y por eso de ahí viene en castellano la palabra plomo. Y ya que no sabes, Clara, cómo se dice en gallego plomo. Ni idea. Pues también viene de la palabra latina y se dice chumbo, ¿vale? Porque viene de plumbo. Chumbo. Sí. Como los higos chumbo. Con los higos chumbos. Un día nos encargaremos de esa relación semántica entre los higos chumbos y el plomo en gallego. En fin. Qué guay. Entonces, por eso sí. tiene, o sea, las letras que lo representan, ¿no? En la tabla periódica es PB. Efectivamente. De No eso, solemos pues, hablar de eso a veces, ¿no? Bueno, No. llevamos pocos capítulos de los elementos, así que... No tanto, es pero normal. sí, por eso el plum boom. Un nombre bonito. Bien. La cuestión es que lo usaban para todo los romanos. Canalizaciones, depósitos de agua, recipientes, estatuas y para pinturas también. Lo utilizaban, ya dijimos antes, que se puede usar para colores amarillo y rojo, pero también para pigmentos blancos. Sí. Y esto se conseguía con el carbonato de plomo. Y para obtener este carbonato de plomo, lo que hacían es que cogían el plomo metálico, lo trataban con vinagre y con materia en descomposición. Qué agradable, ¿verdad? Y entonces, ¿qué ocurría? Que con el vinagre se formaba acetato de plomo y después la materia en descomposición generaba CO2, así que poco a poco ese acetato de plomo se iba convirtiendo en carbonato de plomo, que era blanco. Y un dato interesante, más, porque hasta ahora también, es que la producción de plomo en el mundial no llegó a los niveles de la época romana, o sea que para que veamos la importancia que tenía el uso del plomo en la época romana, pues la producción mundial de plomo no llegó a los niveles de la época romana hasta el siglo XIX, con la Revolución Industrial. Porque ya te digo que los romanos lo utilizaban para todo. Y claro, en la Edad Media pues ya vino el bajón del que siempre hablamos a nivel tecnológico y económico. Ya veo, o sea que eran unos fans del plomo a tope, los romanos. Sí, y claro, eso tenía consecuencias, porque no era todo el mundo de la piruleta. Era útil, pero, por ejemplo, voy a hablaros del tetracetato de plomo, que era un compuesto pues, que estaba muy presente en la época romana y que producía envenenamiento de mucha gente. Perdón, ¿cómo? ¿Otra vez? Tetraacetato de plomo. No, está bien que me recuerdes. Vale, que hay gente que no es química en el mundo. Vale, o sea, 3 grupos acetatos con plomo. Sí, y el acetato que después es ácido acético, pero desprotonado. Uf. Como el del vinagre, ¿no? Efectivamente. El vinagre tiene un porcentaje de ácido acético, pero bajito, claro. Creo que entre el 7 o así. Y la cuestión que, bueno, por eso, como dije antes, trataban con vinagre, ¿no? El plomo. Pero en este caso la fuente era distinta, ¿vale? Lo que ocurría es que en la época de los romanos, pues le daban al vino los romanos. Y sí, hombre. No solo, claro, pero no solo eso, también les gustaban las cosas dulces. Y como les gustaban las cosas dulces, pero no tenían azúcar de caña ni azúcar de remolacha, porque, los romanos eran muy avanzados, pero tenían estas faltas. La cuestión es que para crear un endulzante, lo que hacían es que cogían la uva, ¿no? O sea, el bagazo de la uva y lo calentaban en recipientes de plomo.
para crear una especie de sirope que fuera dulce, sirope de uva, que tenía fructosa y movidas. Y bueno, luego tenían este sirope y pues se lo echaban a cosas para endulzarlas, y a veces al vino también. El problema es que al calentar en recipientes de plomo formaban tetracetato de plomo. Y no es particularmente sano el tetracetato de plomo. ¿Por qué? Porque lleva plomo. La cuestión... Claro, y se lo ingerían, lo comían. Claro. Lo curioso es que el tetracetato de plomo es soluble en agua. Bueno, eso no es tan curioso, pero lo que es curioso es que era muy dulce, tan dulce como el azúcar. Así que, digamos que no perjudicaba las calidades organolépticas del sirope que creaban. Sin embargo, si hubieran hecho lo mismo en recipientes de cobre, se hubiera puesto de color azul y el sabor pues hubiera resentido, porque el acetato de cobre pues no debe estar rico. Sin embargo, el tetracetato de plomo sí. Y bueno, pues lo que pasaba es que esta gente pues bebía su vinito y llevaba sus miligramos de tetracetato de plomo. Así que la gente que le daba mucho al vino pues se ponía bastante pocha, ¿no? Y esto le pasaba particularmente a los aristócratas y a los ricos, que eran los que más se podían permitir pues tener estos siropes, y eran los que se daban también unas vidas, digamos, menos espartanas. O sea que al final les salía mal la cosa. Sí, les salía mal, pero claro, como tardaba años en pasar, pues la gente no se daba cuenta, supongo. Y hay especulaciones que dicen que una de las causas de que cayera el Imperio Romano es que la gente que estaba en el poder, digamos, se volvían todos tontos tontos. Quiero decir, que les afectaba el envenenamiento por plomo y entonces sus capacidades cognitivas pues no eran tal. Y también causaba, además, supongo que lo dirás luego, esterilidad, aparentemente. Y también se especula que Julio César, que de Julio César se dice que tenía ataques epilépticos, pues hay quien dice que puede ser por el envenenamiento con tetracetato de plomo, y también el hecho de que tuviera poca descendencia, porque solo tuvo una hija. Podría ser entonces, sí. Bueno. Y a pesar de que pasaba esto... en esta época ya se fue consciente de que el plomo era venenoso. O sea, qué curioso. Y hasta el siglo XVI no se volvió a mencionar la toxicidad del plomo. O sea, en la época antigua se sabía que el plomo era tóxico. A pesar de todo, se seguía utilizando este método. Y hasta el siglo XVI no se recuperó el conocimiento de que el plomo era tóxico. Así que en toda la Edad Media, la gente que usaba cosas con plomo, pues nada, aquí no pasa nada, señores. Ya, no fueron conscientes de ello. Bueno, de todas maneras, luego veremos que en la actualidad... también se sigue usando en algunos sitios. Ya, la estupidez humana o la avaricia o que no quede otra, quizá en alguna ocasión. Bueno, entonces otro compuesto interesante del plomo, ya hablamos antes, es el carbonato de plomo, ¿vale? Este compuesto recibía, por lo menos en castellano, dos nombres, que es el albayalde, que sospecho que viene del árabe, o cerusa. Nombres bonitos, ¿eh? Bueno. Albayalde, pero que este no es blanco, ¿no? Sí. Digo, porque alba significa blanco, ¿no? Bueno, sí, eso tiene sentido. O sea, que no sé si vendrá del árabe o del latín. Ah, bien visto. Buscadlo luego en un diccionario etimológico. Porque esto, claro, no va de esto. No. Vale, entonces, como ya dije antes, el carbonato de plomo, que no era exactamente carbonato solo, sino que es carbonato básico, o sea, que se mezclaba el carbonato en sí con el hidróxido de plomo también. Hidróxido OH, ¿vale? Es como tiene un grupo OH. Vale, entonces esta mezcla tenía un color blanco intenso y se utilizaba para pintura. Pero, dices tú, si lo uso para pintar las paredes, mientras no las lama, pues malo será que me pase nada. Pero claro, el polvillo que suelta, sobre todo la manufactura, muy mal. Pero lo peor y lo más estúpido es que se utilizaba también para blanquearse la cara. ¡Hala! Entonces, ¿para qué? ¿Por qué se querían blanquear? Bueno, porque era una moda así, supongo que era esto, ¿no? De si no eres moreno, quiere decir que no trabajas en el campo y por lo tanto eres aristócrata y te va en la vida, ¿sabes? Genial. Wow. Y en la época de los romanos y de los griegos esto se usaba, pero como dije, en la Edad Media se olvidó que esto era venenoso, entonces se volvió a usar mucho. Y entonces en el siglo XVI estaba muy de moda y la aristocracia pues de distintos países europeos se lo ponía mucho en la cara como maquillaje para reblanquecer la piel. Y esto tenía consecuencias bastante funestas, como era pues la caída del pelo, daños en la piel y al final la muerte, claro, y el envenenamiento. Joder. Y bueno, se usaron en el mundo pinturas de plomo pues mucho tiempo, que quizás nos cuentes tú luego. Y en España se prohibieron en el año 31. Bueno. Vale, no sabía exactamente en España cuándo se habían prohibido. Pero bueno, leí también que se prohibió en el 31, pero se prohibió, pero no es que fuera muy efectiva la medida hasta unos años después. Ya, de esto que está prohibido, pero bueno, que todo el mundo lo hace, ¿no? ¿Cómo era esa frase? No sé, hay una frase. Era como se acata, pero... Sí, es como se acata, pero no se cumple, ¿sabes? Bien, otro compuesto temazo es el arsenato de plomo,
que ya suena guay, ¿vale? Porque lleva arsénico y lleva plomo. Y yo creo que el arsénico casi todos lo relacionamos con veneno. Sí. ¿Y para qué usaba Algo malo. el arsenato de plomo? Pues para envenenar, pero para envenenar bichos. Así que no pasa nada. Como para insecticida. Sí, efectivamente, se utilizaba como insecticida y se utilizaba pues a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y dejó de usarse masivamente en los años 40. Pero tardó en prohibirse de forma definitiva y taxativa hasta los años 80 del siglo XX. Qué locura. Vale, Y o sea que hemos tardado. yo sé que suena una locura, usar un compuesto de arsénico y plomo, pero la verdad es que para los mamíferos no era en absoluto tan tóxico, porque para matar una rata hacía falta al menos medio gramo, lo cual equivale como a 70 gramos para un humano medio. 70 gramos, o sea, es muchísimo, es como comer arsenato de plomo a cucharadas y comer mucho. Pero claro, una cosa es lo que te mata al instante, pero como ya dijimos, el plomo se acumula, entonces, bueno, buena suerte con Claro, esos esa es 70 la cosa, gramos. que Claro. si lo vas usando y se te va acumulando en el cuerpo, aunque no te mate al momento, Claro. pues es Los peligroso. efectos a largo plazo ya tal. Vale. Mm. Después, otro compuesto muy relevante de plomo que se usó mucho fue el tetraetilo de plomo. Y esto me ha puesto bastante a que a todo el mundo que tenga más de 25 años en realidad lo conoce. Porque es lo que se le añadía a las gasolinas, con plomo. Claro, porque si no tienen plomo. Ah, eso era, el tetraetilo. Tetraetilo de plomo. Y curiosamente, esto lo introdujo obviamente la industria petrolífera, ¿no? Bueno, las industrias. Y lo llamaban, el nombre comercial era tetraetil. Lo cual es malicioso. Bueno, malicioso, a ver. Claro. ¿Por qué? Porque le quitaban lo del Claro, plomo. le quitaban porque- el plomo y todos contentos. Ya ¿Qué está. lleva? Como he hecho yo hace un rato que he dicho, tetraetilo. Claro. Vale. Efectivamente. Lleva tetraetil, Ya. no pasa nada. Bien. Mm. ¿Y por qué se le añadía, no? Porque dices tú, ¿para qué le voy a poner yo plomo a mi gasolina? Pues la Eso, gasolina, yo quiero saber. claro, tenía un problema. Como ya dijimos en el capítulo de la iluminación, es que ya no me acuerdo. En el capítulo de la iluminación hablamos ya del queroseno y de lo que tiene el queroseno y lo que tiene la gasolina. La gasolina, pues, es una mezcla de hidrocarburos de cadenas relativamente cortas, ¿no? Entre 6 y 12, si mal no recuerdo, átomos de carbono. Entonces, es una mezcla. Entonces, algunos de estos compuestos explotan cuando tienen que explotar en el pistón del coche, pero otros como que les gusta mucho explotar y entonces explotan antes de tiempo. Normalmente esos son los compuestos Ya. más ligeros. Entonces, en el motor de gasolina, tú quieres que la mezcla explote cuando le das la chispa. Pero resulta que algunos de los compuestos de la gasolina explotan cuando se les hace presión en el pistón. Y esto es malo porque tú cuando quieres mover tu coche, quieres que el ritmo de la explosión y de la expansión vaya acompasado. O sea que, ¿sabes? Que lleves un ritmo continuo. Ujú, Pero si hay claro. algunos compuestos que explotan antes de tiempo, pues el pistón está sufriendo. Y entonces eso hacía que el coche fuera menos eficiente y además te temblaba el motor. Vale. Entonces, para retardar esa explosión anticipada, se le ponía este tetraetilo de plomo. Y entonces así Vale. se decía, bueno, se aumentaba el octanaje. Y es que esto es un tema muy largo del octanaje. Pero bueno, digamos que el compuesto que tenía un ritmo de explosión perfecto se consideraba que era el octano, ¿vale? Y entonces a partir de él se comparaban los otros compuestos. Entonces así conseguías enriquecer el contenido de octano, así que conseguías una explosión más adecuada. Vale. La cuestión es que, como dije, las empresas petrolíferas dijeron, bueno, pues añadimos este retardante y así conseguimos evitar este problema. Así que todo muy bien. Pero no tan bien, porque lo que ocurre es que además de añadir el tetraetilo de plomo, también se añadía el dibromoetano. O sea, etano, 2 átomos de carbono y tenemos 2 bromos, ¿vale? A cada carbono se le añade un bromo. Y este compuesto se añadía solo para que el plomo no se acumulara en el motor, porque claro, lo acabaría estropeando, porque si acumulas plomo en el motor, el pistón, pues, ¿sabes? Ya no encaja, digamos, el pistón en el recipiente. Claro, sí. Vale, y entonces se añade el dibromoetano, que a alta temperatura formaba un compuesto gaseoso que se expulsa por el tubo de escape. Y todos contentos. El motor está sano y entonces, ¿quién se lo come? Pues nosotros. Los peatones, vamos, Claro. la población general, claro. Efectivamente. Entonces se libera el plomo como dibromuro de plomo y se esparce por lo ancho y largo del mundo. Vamos, qué fatal. De hecho, he leído que creo que era en Nueva Zelanda, que se vivieron niveles muy altos de plomo. Bueno, se hizo un estudio y luego se vio pues que en los niños también estaba este plomo y que se debía en gran parte a lo que expulsaban los vehículos. En la época en la que sí que se utilizaba, en los años 70, gasolina con plomo. Claro, y esto No, es creo que era terrible, por ¿no? ahí. Es una vez más cuando lo que importa son los intereses económicos, pero no la salud de la gente, porque
decir que las empresas desconocían estos efectos tóxicos es por lo menos inocente, ¿no? Y entonces con esto entramos en la historia de Claire Cameron Patterson, ¿vale? Que era un señor pues que luchó contra esta contaminación brutal por plomo. Vale, pero esto nos lleva a otro tema. O sea, vamos a hablar de él, pero en realidad, ¿por qué él se enteró de todo esto? Pues resulta que él fue la primera persona del mundo que conoció con precisión la edad de la Tierra. Qué bonito. O sea, esa ciencia sí que mola, tío. Es decir, soy la primera persona en el mundo que sabe la edad precisa de la Tierra. Qué maravilla. Pero no puede estar seguro nunca, ¿no? Quizás. Bueno, a ver, seguro. Pues, a ver, hay una seguridad muy grande de que esa es la edad. Sí, vale. Vale, entonces, por cierto, que parece ser que la primera persona a la que se lo contó fue a su madre. Qué bonito. Que la llamó y dijo, mami, te he descubierto. Mami. No, creo que la fue a visitar, pero sí. Vale. Esto fue a principios de los 60. ¿Y cómo lo hizo? Pues en realidad al principio es muy sencillo, ¿vale? El plomo surge de la descomposición del uranio. Ah, sí. Bueno, surge de distintas cosas, pero una de las consecuencias de que el uranio se descomponga de forma radioactiva es que genera plomo, ¿vale? El uranio es un átomo muy pesado, y con muy pesado quiere decir que tiene muchos protones en el núcleo y muchos neutrones. Así que no es tan estable, no está muy cómodo. Así que poco a poco pues va deshaciéndose de protones y de neutrones y se va convirtiendo en otros átomos. ¿Vale? Y entonces uno de los átomos... Vale. Claro. Me has dejado... Claro, esto es el principio de la descomposición radioactiva. Tú tienes... Porque lo que hace que tú seas un átomo, por ejemplo, de plomo, es el número de protones que tengas en el núcleo. Claro. Al final, ya. Es que, o sea, nunca me había parado de pensar que había elementos que derivaban de otros elementos. Sí, o sea esto no quiere decir que sea la única fuente de la que surge el plomo. Vale, porque también obviamente puedes crear átomos también por fusión. O sea, juntando núcleos en vez de separando núcleos. Bueno, pues eso es lo que pasa. Que con el tiempo el uranio pues se convierte en plomo. Y en la época ya se sabía a qué ritmo pasaba esto. O sea, sabían con qué velocidad el uranio se transformaba en plomo. Que es mucho tiempo. Entonces, si tú tienes un mineral en el que hay uranio y sabes que no hay plomo o que no había plomo en el pasado, solo tienes que medir la cantidad de uranio que queda y la cantidad de plomo que queda para saber hace cuánto que se está descomponiendo ese uranio. Claro. ¿Me sigues, no? Y entonces es lo que hicieron. Cogieron circonio, que es un mineral que rechaza, digamos, formarse en presencia de plomo o que tiene un contenido en plomo extremadamente bajo o ninguno y tiene alto contenido en uranio. Entonces, este hombre, Patterson, consiguió calcular la cantidad de plomo que había y también la de uranio. Y con ello fue capaz de deducir la edad de ese mineral en concreto, que era de 4.500 millones de años, que no está mal. Y ahora, bueno, pues se calcula que esta es aproximadamente la de la Tierra. Aunque se calcula que la Tierra es un poco más antigua que este mineral en concreto, ¿no? Claro, eso te iba a decir. O sea, tú puedes decir, vale, yo estimo que ¿no? la edad de este mineral es tanto, pero a lo mejor... Claro, porque surgió un poco después. Por la dinámica de la Tierra, ¿no? Los minerales pues se forman y se destruyen, ¿no? Porque estás en la superficie, pero el día de mañana pues te vuelves al núcleo, te fundes o te erosionas en la superficie. Pero bueno. Vamos a tener que llamar a un geólogo aquí. Sí, para que nos dé más detalles, ¿no? Quizás. Pero bueno, la cuestión es que consiguió deducir la edad de la Tierra. Pero esto le dio muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque siempre tenía contaminación de plomo. Siempre que intentaba medir la cantidad de plomo, le daba unos valores astronómicos, que sabía que no podían ser correctos. ¿Y eso por qué era? Porque estaba todo cubierto de plomo. Así que tuvo que crear una habitación estéril en la que hubiera una limpieza absoluta, que no pudiera entrar del exterior, ¿no? Y esto eran principios de los años 60 y de aquella era muy complicado hacer esto. La cuestión es que, bueno, lo consiguió. Pero esto le hizo preguntarse, ¿pero de dónde sale tanto plomo? ¿Y qué pasa? Que algunos científicos en la época decían, este plomo es natural. Esto es así la vida, esto viene de la naturaleza, así que no te preocupes. Como el oxígeno, claro. ¿no? Patterson, tú no te preocupes. Pero Patterson se puso a estudiar, por ejemplo, las aguas del mar, superficiales y las profundas, y vio que la concentración superficial era muchísimo más alta que la profunda. Lo cual hizo deducir que el plomo era, digamos que nuevo. No era un plomo que estuviera ahí toda la vida, porque claro, las aguas se acaban mezclando al paso de los años. Y también investigó pues muestras de hielo en la Antártida y vio que las de más de 300 años apenas tenían contenido en plomo y que las muestras nuevas tenían un montón de plomo. Esto le hizo deducir que el plomo era de origen humano y efectivamente todo apuntaba a que venía de las gasolinas, ¿no? ¿Y entonces qué hizo? Bueno, pues lo denunció, publicó varios artículos en los que decía que esto, claro, que no podía ser, y las empresas pues intentaron silenciarlo de todas las maneras que pudieron. Pero al final triunfó el bien
Menos mal. Pero tardó, estuvo luchando 2 décadas para que se prohibiera. Y por fin, a finales de los años 90, pues se prohibieron las gasolinas con plomo. A día de hoy se utiliza otro antidetonante, que es el terbutilmetyléter, que tiene una toxicidad baja y además, en mi opinión, huele bastante bien. Pero bueno, no lo oláis porque tampoco es bueno, pero huele rico. Tampoco es plan, ¿no? Pero porque, bueno, no lo sé. ¿Les costó mucho encontrar ese compuesto alternativo? No, pero era más caro. Que no fuera tóxico. Ah, era más caro. Así es la vida. Entonces... Es el mercado, amigo. Ya. Bueno, y ya, pues para uno de los últimos usos del plomo, simplemente, pues quizá no suene a todos, ¿no? Las baterías del coche llevan plomo. Y no me quiero meter muy profundamente en esto, pero simplemente el plomo se puede encontrar en forma de plomo metálico, que es lo que se llama plomo 0. Y luego tenemos el plomo +2 y luego tenemos el plomo +4. Y dirás tú, ¿pero esto qué es? Claro, 0, +2 y +4. El plomo +2 es un catión, o sea, que tiene carga positiva, de ahí el más. Y tiene, digamos que 2 cargas positivas, +2. ¿Por qué? Porque le faltan 2 electrones. Como sabemos, los electrones tienen carga negativa. Así que tú tienes el plomo 0, le quitas un electrón y se convierte en plomo más. Le quitas 2 y se convierte en plomo +2. Si le quitas 4, pues +4. Vale, y dices tú, ¿y por qué no hay plomo más y tiene que ser plomo +2? Bueno, pues digamos que el plomo más pues no está contento siendo plomo más, no es estable. Entonces tiende a perder otro protón más. Y entonces ya electrón. Y ya se convierte en plomo +2. Bien. Vale. Entonces ocurre que los compuestos de plomo +4, que los hay, por supuesto, tampoco están súper contentos. O sea, están como contentillos, pero prefieren ser plomo +2. Están muchísimo más contentos siendo plomo +2. Entonces las baterías de plomo se aprovechan de esto. Tienen en un lado plomo +4 y en otro lado tienen plomo 0. Las placas de plomo +4 lo que hacen es que cogen o chupan los electrones del plomo 0. Y así que ocurre que el plomo 0 pasa a ser plomo +2 y el plomo +4 también pasa a ser plomo +2. Que es una forma y aquí todos en la que le gusta contentos. estar todo contento hasta que se descarga la batería porque todo el mundo ya está en plomo +2. Y entonces tienes que aplicar electrones para... Bueno, tienes que invertir el flujo de electrones, ¿vale? Para que vuelva a ir de un plomo +2 a ser plomo +4 y a la vez que otros plomos pasen de ser plomo +2 a ser plomo 0. O sea que al final es todo un reparto de electrones, no rayéis, ¿vale? Es todo... Esto es como funcionan las baterías de los coches. Sí, ¿no? O sea, claro, de forma un poco patatera explicada. Bueno, pero sí. De forma así, bueno. Sí, o sea, digamos que aprovecha la energía acumulada en el plomo +4. Podríamos decir, porque el plomo +4 está deseando ahí, está deseando ganar electrones. Claro, quiere ganar electrones. Y este es mi repaso universal por el plomo. Pues es muy interesante, Hugo. La verdad es que he aprendido mucho, no tenía ni idea de todas estas cosas. Yo voy a hablar pues de cómo nos impacta a nuestra salud, que como tú has dicho ya, el bueno de Patterson se llamaba. El bueno de Patterson. ¿No? El bueno de Patterson ya luchó por esto, ¿no? Porque realmente es un gran problema lo del plomo. Y tampoco, bueno, parece ser que sí que se supo antes, ¿no? Los romanos ya lo sospechaban, pero bueno, parece que se nos olvidó durante una época. Y también produce problemas cognitivos, como tú muy bien decías. Así que yo voy a explicar un poco en general qué dice la Organización Mundial de la Salud y qué es lo que he leído sobre las fuentes más comunes de contaminación de plomo, y luego ya pasaré a la parte cognitiva y por qué nos afecta al cerebro, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que tú has dicho, el plomo pues se considera un material tóxico, es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que está presente en la corteza terrestre, pero que, bueno, pues es un problema para nosotros y para el medio ambiente y tenemos que regularlo. Entonces, ¿cómo podemos estar expuestos al plomo? Pues de diferentes maneras. Por ejemplo, pues la inhalación de partículas de plomo generadas por la combustión de materiales que tengan ese metal, como en actividades de fundición o en reciclajes que sean en condiciones no seguras de baterías y cosas así, pero también en pinturas de plomo, que antes llevaban las pinturas plomo, y como veremos siguen en algunos países utilizando plomo. Entonces cuando las paredes de nuestras casas, por ejemplo, se empiezan a descamar un poco y sale un poquillo la pintura, pues eso al final acaba en el aire, en el polvillo de la casa, y lo puedes inhalar, o si tienes niños pequeños por la casa, pues podrían llegar pues a tocarlo y a llevárselo a la boca, etcétera, ¿no? Pero perdona, ahora ya no pasa, ¿no? O sea, una casa de hoy en día en principio no debería tenerlo, lo más probable. Ahora vamos a ver, voy a profundizar un poco más, porque el problema es que sí, que hay países en los que todavía se usa. Uh-huh. Entonces es un problema. En principio ahora, o sea, en muchos países, bueno, ahora veremos, en muchos países ya están prohibidas, pero en otros no. La gasolina también era una fuente, ¿no?, de exposición al plomo,
Pero, como tú has dicho, eso sí que se ha conseguido prohibirse en principio en todos los países, es lo que he leído. No sé si habrá hay algún sitio donde se consiga al revés, ¿no? Pero bueno, Gracias a en alguno de principio está Patterson. prohibida. Menos mal. Y también puede haber contaminación en el agua de tuberías que sean antiguas, porque también se utilizaba durante una época, se utilizaban tuberías de plomo, luego se dejaron de usar ya alrededor de los años 70 en varios países, pero bueno, esto lo he leído antes, que me ha sorprendido, que se calcula, que esto venía en el periódico, que un 10% de las viviendas de la capital de España, de Madrid, que están construidas antes de 1975, todavía tienen esas tuberías con plomo y están ahí. O sea que la gente que viva en esas casas pues está expuesta a cierta contaminación por plomo en el agua. Que recomiendan en esos casos, bueno, lo mejor es cambiar las tuberías, claro. En el caso de edificios donde no se hace, pues por lo que sea, por problemas económicos. Entonces mudarse. Sí, bueno, sí, mudarse o beber agua embotellada, pero bueno, que hay gente en condiciones, en Estados Unidos también pasa y me imagino que en muchísimos sitios donde esto no es posible, sobre todo pues en barrios más humildes, pues dicen dejar un rato correr el agua y no utilizar agua caliente, no beber o consumir agua caliente de la tubería, ¿no? Del grifo, bueno, cosas así, pero vamos, lo ideal sería sustituirlo. Perdón, se me olvidó decir que el plomo cundía sobre todo para las tuberías porque no es muy resistente a la oxidación, porque forma una capa superficial de óxido de plomo y entonces no deja que se oxide lo que queda más allá de esa capa que se forma. Se llama pasivación esto, que se cubre de una fina capa impermeable y entonces así no se oxida el resto. Perdón, ya estoy. Vale, o sea que por eso se utilizaba en tuberías. Y seguro que porque era barato. Ya, claro. Pues este es algunas maneras que podemos, ¿no? O la gente podría contaminarse por plomo. Pero bueno, también, pues eso, en los vehículos con motor, pues también hay plomo, como ya hemos dicho. De hecho, más de 3/4 partes del consumo mundial de plomo corresponden a la fabricación de baterías estas que llevan plomo. Y luego también pues puede estar además en material de soldadura, en vidrieras, en vajillas de cristal, en municiones, en esmaltes cerámicos y también en artículos de joyería y juguetes baratos, de estos que, bueno, que no son muy caros, ¿no? No joyas buenas, sino joyas malillas. Incluso en algunos productos cosméticos y medicamentos tradicionales. Esto depende de los países. En la Unión Europea hay una regulación bastante estricta y entonces, en principio, me imagino que casi todo lo que llegue, esto tendríamos que preguntar a alguien, un experto en regulación de este tipo, pero vamos, entiendo que hay muy poco riesgo, pero depende de los países y de qué certificado tenga el juguete o la joya o tal, pues puede ser un problema o no. Entonces, bueno. Y sobre lo de la pintura de plomo que te decía, parece ser, por lo que he visto en la página de la Organización Mundial de la Salud, que por lo menos los datos de 2018-2019 es que todavía más de la mitad de los países en el mundo todavía tienen permitido el uso de pintura con plomo. Caray, más de la mitad. Lo cual es una desgracia porque son pinturas que se usan, pues imagínate, pues para pintar también las viviendas, las puertas, las paredes o los barcos, colegios, hospitales, o sea, es un gran problema. Y países que he visto que todavía se usan, o por lo menos datos de 2018-2019, o que al menos no están prohibidas, Colombia, Ecuador, Perú, Honduras, Guatemala, Honduras o Haití, por nombrar países de América, que sé que muchos nos escucháis desde Latinoamérica, también Afganistán, Pakistán, Ucrania, de África la mayoría también, y luego Japón y Corea también. Japón y Corea también, así vaya. Que sí, por lo menos en datos de 2019, sí, todavía era legal. Pues difícil explicar entonces una razón simplemente de que sea mucho más barata que las que llevan óxido de titanio, que es lo que se usa ahora. Curioso. Bueno, pues no respiréis las paredes. No lo ni sé. Las lamáis. No laméis. Hombre, realmente hay que estar muy concienciado y de hecho ha habido campañas en octubre de 2019, hubo
se hizo la Semana Internacional para prevenir la intoxicación por plomo y se está intentando conseguir que se prohíba en todos los países. Pero he visto un estudio que, por ejemplo, decía que muchas pinturas en México, que incluso analizándolas, que ponían sin plomo, luego sí que tenían plomo. Eso, entonces, claro, es que eso ya, si las empresas no, ¿sabes?, no se comportan bien. Eso, claro, pero eso tiene que ser que haya una regulación. Sí. Si no hay una regulación que te obligue a cumplirlo, pues a lo mejor la empresa pone eso y no es verdad. Acátese, pero no se cumpla. Pero eso. yo, por ejemplo, cuando viví en Nueva York, tenía un certificado del piso que estaba en alquiler de que no tenía plomo la pintura, por ejemplo. Vale, Pero, bueno, me imagino si que ahí... si la llego a llevar al laboratorio a analizar, a ver qué hubiera salido ahí. Me imagino que ahí sí que serán regulaciones más estrictas. Bueno, supongo. Y luego también incluso lo de los cosméticos, depende, ¿no?, de qué tipo de cosméticos, pero hay países como la India y Vietnam que sí que, por ejemplo, pues tienen algunos cosméticos tienen plomo. De hecho hay uno que se llama Kohl, con K y con H, Kohl, sí, que es un cosmético que está hecho a base de galena molida. Ah, sí, eso es muy antiguo, creo que lleva bismuto también, ¿no? Eso ya puede ser, no lo sé. Pero se usa en Oriente Medio, en el norte de África, y se usa como para ponerse los ojos más oscuros, como una especie de eyeliner, de sombra de ojos o algo así. ¿Cuánto hay que sufrir para estar guapos, eh? Sí, sobre todo lo usan las mujeres, pero bueno, algunos hombres también, y ese es el que es casero. Si te lo compras en un sitio con garantías no hay problema, pero hay gente que lo hace casero. Y bueno, pues es un problema y, por ejemplo, en Pakistán es una de las principales fuentes de contaminación por plomo. Vale, pues. Este cosmético para pintarse los ojos, que ahí lo llaman surma en vez de Kohl, pero vamos, que básicamente es esto que lleva plomo. Así que sí, sorprendente. Y luego, pues también lo de los juguetes metálicos en la joyería, pues también he visto estudios que lo analizan y que sí que se ha visto pues en varios países que tienen ese plomo. Luego he encontrado también una gráfica de un estudio este es de 2005, así que no sé si habrán cambiado los datos, en el que se veía que tanto por ciento de la población se calcula que tiene niveles de plomo en sangre pues más altos de los que se pueden considerar problemáticos. Y, por ejemplo, Nigeria, Ecuador, Pakistán están al principio de todo. Así que vemos que, bueno, pues que hay muchos países que todavía esto es un problema. Y bueno, me gustaría comentar un poco de qué es lo que pasa, ¿no?, con el plomo, cómo entra en nuestro organismo y cómo le afecta. Pues bueno, ya vemos que puede ser ingerido, por ejemplo, por los niños pequeños, ¿no?, que lo tocan todo y se lo meten a la boca, o respirado, inhalado, o por medio del agua, ya lo hemos visto, y bueno, pues al final llega a nuestro torrente sanguíneo y pues eso hace que llegue a todo el cuerpo y que alcance pues el cerebro, el hígado, los riñones y los huesos, que como tú muy bien has explicado antes, es donde se deposita en dientes y huesos y se va acumulando ahí. No somos capaces de excretarlo todo por la orina como otros compuestos, ¿no? Entonces, el problema es que se acumula y que cuanto más tengas, pues peor. Mal diseño, ¿eh? Luego, sí, mal diseño, en este caso, mal diseño. Y este plomo que está ahí en los huesos tampoco es que se quede ahí y ya está, sino que se puede ir liberando. Y de hecho, durante el embarazo, por ejemplo, pues más plomo se liberaría de los huesos al torrente sanguíneo y eso pues afectaría al feto por la placenta. Por lo tanto, pues también peligroso para el feto y bueno, pues sí, puede tener problemas pues de que el embarazo no se lleve a término o que salga el bebé con malformaciones, cosas así. Joder, con el plomo. Y bueno, sí, la verdad que es un drama esto del plomo. Y no existe un nivel de exposición al plomo por debajo del cual se sepa o se pueda afirmar que no hay ningún efecto perjudicial. Incluso a niveles bajitos ya se ha visto problemas. Y bueno, tenemos las dos opciones de que sea una intoxicación aguda, que de repente consumas mucho plomo por algo, ¿no? Por un accidente laboral, no sé, me imagino, algo así. Por beber garrafón. Pero vamos, lo más... ¿Cómo? Beber garrafón también. Sí, algo así. No, pero lo normal es que sea crónico, ¿no? O sea, que sea una exposición durante años, pues en tu casa, en tu trabajo,
y que eso es lo más peligroso al final, los síntomas más severos. Entonces, el problema es que al principio los síntomas pues son difíciles de detectar. No es tan obvio que tienes una intoxicación o un envenenamiento por plomo. Entonces tú puedes tener ese problema y no darte cuenta. Y bueno, pues poco a poco pues puedes ir notando cosillas, pero claro, no es tan obvio. Y bueno, algunos de los síntomas que se pueden ver, síntomas y signos en adultos, pues son la hipertensión arterial, dolor muscular o de articulaciones, o dolor de cabeza, dolor abdominal, cambios en el estado de ánimo, dificultades para concentrarse o la memoria. Entonces, claro, Claro, es que esto imagínate. puede ser cualquier cosa. Claro, puede ser cualquier cosa. Lo que es importante es que los médicos pues sepan, ¿no? Que le pregunten a la persona Si come en plomo. en qué trabaja, si es una persona que está trabajando con, yo qué sé, baterías de coches o soldaduras o cosas de estas, ¿no? O el tipo de vivienda, cosas así. Por cierto, yo Y con lo de las luego- soldaduras veía... De pequeño ayudaba a mi padre a veces a soldar cosas. Y entonces Sí. veía cómo fundía lo que se supone que era estaño, porque no estoy muy seguro que sea estaño. Pero bueno, veía cómo lo fundía con el chisme. Y, Sí. ¿sabes? Veía el humillo que salía y yo siempre decía, eso yo no lo quiero respirar, me da un mal rollo. Ah, Ya, de hecho yo me acuerdo de que en el instituto también, en las prácticas de tecnología, llegamos a soldar algo y olía súper mal, era estaño. Y bueno, olía dicen que es supermal, estaño, sí. pero no sé si será... O sea, para mí que es una aleación de algo, pero bueno, eso habría que investigarlo. Podría ser. Pero sí que se le llama estaño. Mm. Pues sí, o sea, que todas estas profesiones, bueno, pues con cuidado, claro. Y luego los niños, pues se pueden ver, es peor en niños, porque los niños lo absorben más, bueno, por varias razones, pero entre ellas, pues no sé, el sistema digestivo lo absorbe más, pero luego también, por ejemplo, en bebés y en el feto, cuando todavía no ha nacido, pues la barrera hematoencefálica no está formada del todo y eso hace que todavía pase más fácilmente al cerebro. Y los niños pues están todavía, pues claro, con el cerebro formándose las conexiones entre las neuronas, entonces los efectos en niños y bebés son peores. Se ven retrasos en el desarrollo, dificultades en el aprendizaje, también irritabilidad, pereza, o sea que se ven cambios de la conducta de los niños y bueno, pueden llegar a tener convulsiones, pero claro, pues un drama al final porque son problemas que luego les van a acompañar el resto de su vida normalmente, o sea que no es reversible, ese es el problema. Se pueden dar dificultades en el entorno escolar y bueno, incluso pues tener problemas eso, que llegan a ser más violentos o impulsivos de mayores, etcétera. Así que tiene pues un componente ahí Vas a hablar pues, un poco social. de... Porque algo leí de esto, de que hay algún estudio que dice que una parte importante de la violencia, sobre todo en clases bajas, puede ser debida a envenenamiento por plomo. Pues no lo he leído directamente así, pero es uno de los síntomas, más irritabilidad y más violencia, y sí que ponía que sí que se han visto correlaciones entre el nivel de plomo en sangre y problemas pues en encontrar trabajo, eso, también problemas interrelacionales con otras personas. Así que podría ser, porque de hecho, por ejemplo, en Estados Unidos he visto que hay estudios, claro, hay más estudios de Estados Unidos, pero esto no será exclusivo de este país, que en barrios más humildes y sobre todo también en la comunidad afroamericana es más común este problema de tener intoxicación por plomo. Ujú. Así que, pues sí, claro, puede ser que todo influye. Y bueno, el daño cerebral, algo interesante para saber desde cuándo se sospecha esto. He visto que uno de los primeros informes en los que se alertaba de la posible neurotoxicidad del plomo ya se hizo en Australia en 1892. O sea, que ha llovido ya, hace bastante. Y luego en 1943 ya se sugirió que podían ser efectos duraderos, o sea, que no se pasaban y ya está, ¿sabes? Que esto ya iba a largo plazo. Y en 1979 Herbert Needleman demostró por primera vez que los efectos de exposición al plomo eran pues los que comentamos ahora y que podían ocurrir incluso a niveles bajos de exposición y que causaban una disminución pues en el cociente intelectual de los niños. Así que ya en los años 80 ya se vio esto.
¿80 de qué siglo? De ahora. 19. O sea, claro, en los años 90 del siglo vale. anterior se empezó a sospechar, pero ya en 1979 es cuando se demostró que esto era así, que podía afectar al cociente intelectual de los niños y que era un problema a largo plazo. O sea, que aunque luego ya de mayor no estés expuesto al plomo, te sigue afectando. O sea, esto no se puede revertir. Pues eso tardísimo, ¿no? Dijimos antes, llevamos por lo menos 6.000 años con el plomo y hasta hace 4 días no sabíamos exactamente qué nos hacía. Claro, bueno, tardísimo, pero también me hace reflexionar a mí que si desde los años 80 se sabía que todavía siga habiendo pinturas con plomo y se sigan fabricando y en muchos países sea legal, pues vamos un poco tarde. Y bueno, ya adentrándonos en la parte así de los síntomas cognitivos, pues voy a explicarlo un poquito más. Una cosa a tener en cuenta es que los síntomas también dependen, pues como decía, de la edad de exposición, o sea, en los bebés y los niños son peores, de la duración, o sea, de cuánto tiempo hayas estado expuesto y de la dosis también, por supuesto. Pero además, algo que me ha parecido curioso es que el riesgo es mayor si hay una mala nutrición. O sea, si tienes niveles bajos de hierro, de zinc y de calcio, eso hace que el plomo ingerido se retenga más tiempo y se absorba más, ¿vale? Así que una cosa que también se propone en los barrios o sitios donde no se pueda tan fácilmente eliminar, ¿no? Cambiar toda la casa y todo esto, pues bueno, lo ideal es que se haga, pero además suplementos de hierro, de zinc y de calcio si hace falta. Y bueno, algunos de estos síntomas cognitivos, pues como decíamos, la reducción de varios puntos, o sea que no es poca cosa, en el cociente intelectual, empeoramiento de la memoria, pero también problemas en mantener esa atención y también en la velocidad de procesamiento, o sea, cuando te llega la información, cómo de rápido eres tú de procesarla y de responder. Dios, es que el cerebro fatal, ¿eh? Te lo hace polvo. La verdad que sí. Problemas de habilidades visoespaciales, o sea, de poder visualizar algo en el espacio, ¿no? De imaginárselo, mover, rotar, pero también ya problemas más emocionales de ansiedad, depresión, o sea que vemos que origina muchos problemas. ¿Y por qué pasa esto? Pues bueno, tampoco es que se sepan todos los detalles al milímetro, pero bueno, una de las causas es que el plomo puede imitar al calcio porque ambos son metales con una carga positiva, como tú has dicho antes, de +2. Entonces, el plomo es como que engaña a nuestro cuerpo, se hace pasar por el calcio cuando no es calcio, entonces no puede hacer sus funciones. Y entre estas cosas, pues puede cruzar la barrera hematoencefálica que protege nuestro cerebro del resto, ¿no?, de nuestro cuerpo. Y también el plomo produce daño celular por estrés oxidativo. Puede inducir apoptosis, que la apoptosis es la muerte celular programada, o sea que las células deciden que tienen que morir. Pero claro, hasta aquí, pero hay veces que eso está bien, claro, pero hay veces que si no toca y lo induces cuando no toca, pues puede ser un problema, ¿no? Estás matando células. Y puede también alterar el material genético, porque al hacerse pasar, he dicho antes que imita un poco al calcio, pero también imita al zinc un poco, ¿no? Porque también tiene carga +2. Y bueno, hay compuestos que llevan zinc que tienen que ver con la regulación de la expresión génica, entonces bueno, también altera eso. Y también importante, se une a receptores de los neurotransmisores y los bloquea. O sea que la neurona bloquea la puertecita por la que tienen que pasar moléculas a la neurona y no deja que se produzca ese impulso nervioso. Así que, bueno, vemos que altera cómo funcionan las neuronas, también impide la formación de nuevas sinapsis, por eso es tan importante en los bebés. Hemos dicho que es excesivamente o especialmente peligroso porque, claro, los bebés todavía tienen un cerebro en el que se están formando nuevas conexiones, que son eso, las sinapsis entre neuronas. Entonces, al alterarse esta formación de nuevas sinapsis, pues vemos ese problema en el desarrollo cognitivo. Y luego, pues también hay estudios de resonancia magnética, que es una técnica que creo que hemos mencionado alguna vez, que nos permite estudiar el cerebro y hacer imágenes, ¿no?, y poder medir el volumen. Pues se han visto en estos estudios que personas que han estado expuestas durante tiempo al plomo, pues también tienen una menor
menor volumen de la sustancia gris, un menor volumen del cerebro al final, en regiones frontales, o sea, más hacia adelante del cerebro, y en regiones relacionadas con el procesamiento de emociones. Las regiones... Ay, Dios mío, el plomo, Muy mal. Las regiones frontales serían las que se encargan de toda esa parte de atender, procesar información para orientarla a objetivos, etcétera. Entonces, pues ya vemos que realmente es algo muy peligroso y bueno, tampoco hay una solución milagrosa, pero sí que he visto que hay tratamientos de quelación, creo que se llaman, terapias de quelación, que ayudan a eliminarlo del cuerpo. Química bonita. Claro, para eso sirve. Y lo importante también pues es eliminar la fuente, ¿no?, de exposición. Y si se sospecha, porque no siempre se sabe, no siempre tú vives en una casa, a lo mejor no lo sabes, que hay tuberías que llevan plomo o la pintura. Bueno, si se sospecha puedes ir al médico y hacerte unos análisis y incluso también en la radiografía se puede ver si alguien ha estado expuesto durante mucho tiempo al plomo, se ven como unas líneas en los huesos. O sea que hay maneras de ver si realmente, bueno, y en niveles de sangre también, pero en niveles de sangre es más algo en el momento, en cambio en el hueso puedes ver algo que ha ocurrido hace 10 años. Perdona que te interrumpa, Clara, pero solo explicar lo que es la quelación, ¿vale? La quelación es que cogemos pues ese plomo más 2 que está pues en donde sea en tu cuerpo y entonces una molécula que es el quelante, digamos que lo abraza y es capaz de disolverlo pues en el agua o en el disolvente que sea. O sea que es capaz de movilizarlo y sacarlo de donde está. Exacto. Sí, muchas gracias por la aclaración. Ya vemos que la química... Claro, es que es química y claro. La química puede ser una gran ayuda, por supuesto. Sí, bonita porque las moléculas se abrazan también. Preciosa metáfora. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Recordad que podéis seguirnos por redes sociales y escribirnos pues vuestros comentarios o preguntas. En Twitter somos @cobalmentes y en Instagram @mentescovalentes. Y también tenemos página de Facebook. Y no os olvidéis de echar un vistazo a la web de nablashop.com, que tiene unas camisetas con unos diseños muy bonitos de ciencia. Así que nos escuchamos dentro de 15 días. Hasta la próxima. Venga.